Aquí le muestro un diagrama de una reacción de óxido-reducción. Óxido-reducción. Como bien lo dijeron en el cuestionario, en la lluvia de ideas anterior, se llama reacción redox a todo proceso químico donde un átomo va a perder electrones y otro átomo los va a ganar. Esa es una reacción redox. Siempre toda reacción química, una especie química, le llamamos especie química, recuerda a un átomo, a un elemento o a un ion. Para nosotros, estudiantes de química, el concepto de especie química puede ser átomo, elemento o ion. Cuando se da el intercambio de electrones entre especies químicas, una de ellas va a perder electrones. Cuando esta especie química pierde electrones, decimos que se oxida. Simultáneamente va a haber otra especie que va a ganar electrones. Decimos que esa especie se reduce. Este es un esquema típico de una reacción de óxido-reducción. El ejemplo que les pongo aquí es el siguiente. El zinc, al pasar de reactivo a producto, perdió electrones. Vean, por favor, no quiero que pierdan de vista todos los detalles para que corrijan sus ejercicios. Hay detalles muy básicos que corregir, pero sí tienen que hacerlo. Ahorita le voy a indicar cómo lo tienen que presentar. El zinc, en este ejemplo, tiene número de oxidación 0, porque no está reaccionando, no se está combinando con nadie. El zinc pasa de 0 de reactivo a +2 de producto. Quiere decir entonces que perdió electrones. Ahorita también le voy a mostrar una ayuda visual, una recta numérica, que sí necesito que la tengan a la mano en sus ejercicios. El cobre, por otro lado, al pasar de reactivo a producto, de 2 electrones que tenía, pasó de 2 a 0. De reactivo a producto pasó de 2 a 0. Entonces, automáticamente se reduce porque está ganando 2 electrones. Esta tablita, chicos, quiero que la anoten como ayuda visual. Quiero que se la aprendan. Estos son los criterios de una reacción redox. Y quiero que también se aprendan esta simbología, esta abreviación que les va a ayudar muchísimo. Si una especie gana electrones, se reduce. Por eso utilizamos esta clave que se llama GAR. Gana electrones, esa especie química se reduce. Gana electrones, esta especie química, por lo tanto, se reduce. Pierde electrones, esta especie química se oxida. Pero, acuérdense de esta palabrita mágica. El pero quiere decir entonces que un átomo, un ion o un elemento perdió electrones. Y si pierde electrones, se oxida. Si un átomo, ion o elemento gana electrones, se reduce. El número de oxidación disminuye para esa especie química que se reduce. El número de oxidación aumenta para esa especie química que se oxida. Aquí es donde les está fallando, chicos. Si quiero hacer hincapié en esta recta numérica. En el caso de que vamos a ver ahorita, cuando un átomo tiene -2 electrones y pasa de reactivo a producto a +4 electrones, por ejemplo, se está oxidando. Ahorita en el ejemplo que vamos a ver es cómo interpretar esta recta numérica que está muy sencilla. De izquierda a derecha es oxidación. Perder electrones. Perder electrones quiere decir que va aumentando el número de oxidación. Esa es otra palabra clave.
perder electrones, quiere decir que el número de oxidación va aumentando. Ganar electrones quiere decir que numéricamente el número de oxidación va a ir disminuyendo. Yo los invito a que esta recta numérica la ponga como ayuda visual a un lado de sus ejercicios. Ahorita le voy a presentar los ejemplos y va a ver que su interpretación es muy básica, muy sencilla. Entonces, esta tablita sí quiero que la tenga muy presente porque el GAR es la especie química que gana electrones y se reduce. Esa especie química se va a llamar agente oxidante. Va a provocar que alguien le cedió electrones. La especie química que se oxida es la que pierde electrones. Y va a provocar que alguien lo ceda. Por eso se llama agente. La palabra agente es gestionar. ¿Quién gestiona que gane o quién gestiona que pierda? Muy bien. Esta es la palabra mágica para usted. Ganar electrones se reduce, perder electrones se oxida. ¿Cómo lo interpreto numéricamente en una tablita, en una rectita numérica? Aquí se lo estoy diciendo. ¿De qué estoy hablando? Vamos a ver el ejemplo. Vea el ejemplo, por favor. Chicos, les mandé en el transcurso de la semana 5 reacciones químicas de óxido-reducción. 5 reacciones químicas de óxido-reducción. Primero, son reacciones químicas de óxido-reducción porque sí hay ganancia y pérdida de electrones. Alguien de ustedes, cuando estábamos en clases, me dijo, prof, a ver un ejemplo de una reacción química que no sea de óxido-reducción. Cuando hacemos el análisis de los números de oxidación, si en toda la reacción química nadie ganó y nadie perdió electrones, esa no es una reacción de óxido-reducción. Punto número 1. Para que sea reacción de óxido-reducción, tiene que haber ganancia o pérdida de electrones. Eso debe de quedar bien claro. De ahí la importancia de que una reacción química, primero usted tiene que determinar los números de oxidación de todos los elementos, átomos y moléculas. Número 1, algunos de ustedes nada más me están indicando de manera automática, se oxida, se reduce. Yo no veo el análisis, chicos. Número 1 de sus ejercicios. Tiene que colocar el número de oxidación de todos los átomos, elementos o moléculas. Número 1. Número 2. Usted tiene los criterios para asignar números de oxidación. ¿Cuál es el primer criterio? Oxígeno siempre con -2, hidrógeno siempre con +1. Átomo, elemento o molécula sin combinar, número de oxidación 0. Entonces, chicos, los ejercicios se los voy a devolver. Si no está el número de oxidación primero determinado en toda la reacción química, su análisis seguramente o sus definiciones van a estar equivocadas. Inicio entonces colocando números de oxidación a todos los elementos, átomos o moléculas, tanto del lado de reactivos como del lado de productos. Si aquí el oxígeno tiene número de oxidación -2, el cobre va a tener +2. Otra de nuestras reglas para asignar números de oxidación es que la suma algebraica tiene que ser 0. Siguiente. Número de oxidación del hidrógeno, +1. Por este 3 que está como subíndice, 3 por 1 más 3. ¿Qué número de oxidación tiene entonces el nitrógeno? -3. Suma algebraica de este átomo, 0. Del lado de productos, molécula del nitrógeno, como no se está combinando, el número de oxidación es 0 y lo tiene que poner. No me tiene usted que suponer que yo ya sé que es 0. Usted y yo lo sabemos. Lo tiene que poner. Cobre, número de oxidación 0. ¿Por qué 0? Porque no se está combinando ni está reaccionando con nada. Y finalmente, H2O, número de oxidación del oxígeno, -2. Número de oxidación del hidrógeno, -1. En un momento más
le cedo la palabra. Quiero primero que ponga mucha atención en el primer requisito. Mientras no ponga usted los números de oxidación completitos en toda la reacción química, puede fallar en su análisis. Adelante, Max. Profe, ¿qué significa si no ponemos ningún número de oxidación en el átomo? Nada, lo tiene mal. Lo tiene mal, Max. Ok. Lo tiene mal. Porque si el átomo está solo, tiene que poner 0. 0. Aquí cometí un error en el ejercicio. Aquí tengo que poner +1 y aquí -2. Sí, sí, es que me confundí porque exactamente ahí en el H2O pues no hay nada, No, entonces no tenemos que sabía. ponerlo. Toda la Ah, reacción química, gracias Max, muy bien, toda la reacción química tiene que tener definidos los números de oxidación. Ahora sí, también gracias. también este ejercicio lo hicimos. Al centro de la reacción química, muchos me lo están omitiendo. Al centro de la reacción química usted tiene que poner el átomo de cobre, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno al centro de la reacción química. Y del lado izquierdo va a poner, en este caso del lado izquierdo tiene número de oxidación +2. Se va del lado derecho. Del otro lado el cobre tiene número de oxidación 0. ¿Ya se acordó? El objetivo de poner los átomos al centro de la reacción química es para escribir el número de oxidación que hay del lado izquierdo y del lado derecho. No me omita ninguno de los pasos, porque se va a equivocar. Número de oxidación del oxígeno, del lado de reactivos -2, del lado de productos -2. Y también le dije, ponga una palomita a los átomos que no variaron o que no están cambiando su número de oxidación y póngale un tachecito a los que sí cambiaron, porque ese tachecito le va a servir como análisis. Nitrógeno, número de oxidación del lado de reactivos, -3. Número de oxidación del lado de productos, 0. Ahí va a poner el tachecito. O le va a poner la palabra igual, o le va a poner la palabra sí cambió. En el momento que usted pone la palabra sí cambió, en ese momento usted pone atención de que ahí va a tener que hacer su análisis. Por eso es importante que usted ponga todos los átomos que intervienen en la reacción química al centro y que ponga del lado izquierdo número de oxidación que tiene como reactivo, número de oxidación que tiene como producto. De los trabajos que hasta ahorita me han entregado, chicos, nada más 2 personas han hecho el análisis correcto. ¿Por qué el análisis está correcto? Porque están siguiendo la metodología. Aquí viene la utilización de la tablita, de esta rectita numérica que está muy sencilla, chicos. Pongan atención, por favor. El cobre pasa de un +2 a un 0. El cobre pasa de un +2 de número de oxidación a un 0. Vámonos a la recta numérica. El cobre pasa de un número de oxidación de +2 a 0. Ganó electrones, por lo tanto se reduce. Otra vez, de ahí la importancia de tener bien claro los numeritos. Y ya que tengo bien claros y correctos los numeritos, me voy a la rectita numérica. Si va de +2 a 0, vámonos, de +2 a 0, ganó. Y el cobre es el que se reduce. Y si se reduce, se le llama agente oxidante. ¿Qué pasó con el nitrógeno? El nitrógeno en esta reacción química cambió de -3
a 0. Vámonos a la rectita numérica. De menos 3 a 0. De menos 3 a 0. El nitrógeno perdió electrones, por lo tanto se está oxidando. Chicos, es fundamental que tenga usted su recta numérica así, sencillita. Sencillita. Ayuda visual. Entonces el nitrógeno pasó de menos 3 de reactivo a 0. Perdió electrones, se oxida. Adelante, escucho su pregunta o su comentario. Habilite su micrófono y escucho. Entonces, chicos, regla número 1, asigne números de oxidación correctos. ¿Cómo verifica los números de oxidación en los átomos, elementos o moléculas? La suma algebraica debe de dar 0. Si esa suma algebraica no da 0, los números de oxidación están mal determinados y su análisis puede estar equivocado. Ya que tenga los números de oxidación correctamente definidos, se va al análisis en la rectita numérica. El nitrógeno cambió de menos 3 a 0. De menos 3 avanzó a 0. Perdió electrones, el nitrógeno se oxida, por lo tanto es el agente reductor. Otra cosa importante que les está fallando, chicos, el número de electrones. Si el nitrógeno varió de menos 3 a 0, estamos hablando de 3 electrones, independientemente de positivo o negativo. Estamos hablando de que varió en 3 electrones. Si el cobre varió de más 2 a 0, estamos hablando... Si el cobre varió de más 2 a 0, estamos hablando de 2 electrones. El número de electrones que se gana o se pierde lo está indicando nada más la variación de reactivo a producto. Otro ejemplo muy sencillo, nuevamente. El ácido nítrico con el ácido bromídico forma la molécula de bromo más monóxido de nitrógeno más agua. Otra vez, tengo que definir correctamente los números de oxidación. ¿Cuáles pongo primero? Los que ya conozco. Hidrógeno, oxígeno. Hidrógeno, oxígeno. Hidrógeno, oxígeno. ¿Cuáles pongo después? Todo átomo, elemento o ion que esté solo, el número de oxidación es 0. Regla número 1. Primero pon los que conoces. Hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Regla número 2. Busca si hay algún átomo o elemento que esté solo. Si está solo, no está reaccionando. Puede estar como elemento o como molécula, o como átomo, 0. Y luego ya nada más verifica que la suma algebraica de todo el átomo sea 0. 3 por 2 menos 6. Si el hidrógeno es más 1, entonces el nitrógeno va a ser más 5. Más 5 más 1 menos 6. Más 6 menos 6 es 0. Si aquí el hidrógeno fue más 1, el bromo va a ser menos 1. Más 1 y menos 1, 0. Elemento o átomo sin combinar, 0. Si el oxígeno aquí es menos 2, el nitrógeno tiene que ser más 2. Si el hidrógeno es menos 2 en el agua, si el oxígeno es menos 2 en el agua, el hidrógeno tiene que ser más 1. Al multiplicar el subíndice más 2 por más 1 es más 2, menos 2 es 0. Hay que practicar, chicos, números de oxidación. Y viene el análisis. Ahora sí, tengo que colocar al centro de mi reacción química hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y bromo. Tengo que colocar al centro de mi reacción química hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y bromo, porque los tengo que colocar, chicos. No se ahorre pasos. El hidrógeno no cambió, sigue de más 1 a más 1. El nitrógeno sí va a cambiar. De más 5 pasó a más 2. Vamos a ver la recta numérica. De más 5
pasó a +2. Ganó, otra vez de +5, pasó a +2. De +5, pasó a +2. ¿Ya lo vio? Entonces, estamos hablando que si gana electrones, se movió de +5 a +2. Aquí está su recta numérica para que no haya falla. Gana electrones, él se reduce. Él se reduce y es agente oxidante. ¿Qué pasó con el bromo? El bromo pasó de -1 a 0. Vámonos a mi recta numérica. El bromo pasó de -1 a 0. Se oxidó. Se oxidó. ¿Quién se oxida? El bromo. ¿Qué pone entre paréntesis? Pues el número de electrones que variaron. Nada más fue 1. De -1 a 0 nada más fue 1 para el bromo. Del nitrógeno de +5 a 2 fue 1, 2, 3. Yo no sé de dónde están sacando 10 electrones, 12 electrones, 8 electrones. Aguas con sus respuestas. Esta recta numérica, chicos, les está indicando el número de electrones que están variando cada uno de los átomos en la reacción redox. ¿Qué les parece? Si les da luz, por eso les digo, tabla periódica, rectita numérica, como ayuda visual. La debe de tener ahí a la mano. ¿Dónde está el éxito de mi ejercicio? En que usted determine correctamente números de oxidación. Si tiene algún problema en alguno de los ejercicios, hágamelo saber y yo le voy a escribir en su plataforma, en su plataforma, el ejemplo resuelto de la molécula. No le voy a resolver la reacción química. Yo le voy a estar monitoreando sus números de oxidación para cada molécula, tanto del lado de reactivos como de productos. Si usted tiene un error en alguno de ellos, yo se lo voy a hacer saber. Si usted no define bien el número de oxidación del átomo o del elemento, su análisis va a estar equivocado. Tiene que poner al centro de la reacción química cada uno de los átomos que están participando. Eso es de chaleco, chicos. No, aquí no hay negociación. Mientras usted no ponga todos los átomos desglosados y cómo está del lado de los reactivos y del lado de los productos su número de oxidación, seguramente su ejercicio va a estar equivocado. Otro ejercicio más que le estoy planteando. El zinc pasa de +2 a 0. ¿Se oxida o se reduce? De +2 a 0. Recta numérica. Gana electrones. Se está reduciendo. ¿Cuántos? Entre paréntesis nada más pone 2. Aluminio va de 0 a 3. El aluminio pasó de un reactivo de 0 a 3. De 0 a 3. Pierde electrones, se está oxidando. De 0 a 3. Se oxida y entre paréntesis me pone 3 electrones. Fierro, ¿qué pasó con el fierro de +2 a +3? De +2 a +3. ¿Ya lo vio? De +2 a +3. Se oxidó. ¿Qué pasó con el plomo? Que pasa de +2 a 0. Vámonos a la rectita. De +2 a 0. Ganó electrones, por lo tanto, se reduce.